Nuestro invitado de hoy se hizo con su primera guitarra a los 16 años en Vallecas. Cantautor y currela, acabó preguntándose qué fue de los cantautores, y aún así le censuraron en Aravaca. En otra vuelta de tuerca, Luis Pastor. Luis Pastor, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias, Pablo. En este programa siempre empezamos por la infancia, tenemos esa vocación psicoanalítica. Tú naciste en Extremadura y te quiero preguntar por esos primeros años de infancia, antes de llegar a Madrid, que fuiste monaguillo, lo que tenía que ser aquella Extremadura, pues, poquito más de 10 años después de la Guerra Civil. Háblame un poco de eso. Sí, la Extremadura profunda, ¿no? Yo creo que en aquel tiempo éramos todos así, Todos los españoles éramos pobres, campesinos y finalmente muchos de nosotros emigrantes con nuestros padres, ¿no? Y aquel que ha vivido la infancia en una aldea, aunque haya salido de niño de allí, a medida que se hace mayor tiene una necesidad de viajar al país de la infancia, ¿no? Y desde la creatividad y desde la música y la poesía, evidentemente yo he incidido en ese mundo, en mis composiciones en estos últimos años. Era una vida dura, nos comíamos los mocos, a la escuela llevábamos braseros de nuestra casa, cantábamos el Cara al Sol a la entrada. Tuve la suerte de tener un maestro que, aparte de hacernos cantar eso, nos enseñaba canciones de folclore de toda España, 10 minutos antes. Cortábamos flores para llevar a María cuando llegaba la primavera. El mundo giraba en torno a la iglesia. Ese gigante de piedra prehistórico casi que es, porque en mi pueblo aparecieron dos santos, San Fulgencio y Santa Florentina, enterrados allá en el campo, y eran hermanos de San Isidoro y San Leandro. Y en el siglo XIV se construyó una iglesia en una aldeucha que parece una catedral. Fue el lugar de peregrinación antes de la Virgen de Guadalupe. La infancia es feliz desde el recuerdo siempre, por más que hayas vivido una infancia dura. La infancia en la pobreza, la infancia cuando no tienes a veces lo necesario para tirar adelante, conserva algo de la sonrisa, de la pureza, de la energía, de la vitalidad, del cariño que se genera en ese tipo de familias pobres, ¿no? Salimos de allí cuando yo tenía 7 años, fuimos a Navalmoral de la Mata un año, llegué tarde a la escuela y me puse a trabajar en una tintorería. Mis hermanos, los dos mayores, éramos 5, los dos mayores ya se pusieron directamente a trabajar. Y ese mundo de cambio y de adaptación de ese niño que es sacado de su medio natural, de alguna manera es lo que te hace, supongo, ponerte las pilas, ¿no? Y avanzar y sobrevivir y querer aprender, ¿no? Soy un niño desde el recuerdo siempre feliz. Llegáis a Madrid cuando tienes 10 años, hay dos barrios, sobre todo uno, que te marca primero Orcasitas y luego Vallecas. Claro, ahora Orcasitas y Vallecas son casi barrios de clase media, pero entonces, digamos, claro, el suelo no estaba asfaltado, no había servicios mínimos, el chabolismo era, sí, pero hasta era la final regla. De los años 70 en totalmente, muchos barrios, en nuestro barrio de Vallecas totalmente. También, ¿no? Háblame de ese Vallecas. El paso por Orcasitas es un paso sórdido donde no recuerdo casi nada, donde vuelvo a la escuela y lo único que recuerdo son que la maestra me pegaba. Y posiblemente un día que vi nevar, la primera vez de mi vida que vi nieve. Desde el poblado de Orcasitas se veía un descampado hasta el Cerro de los Ángeles, no existía nada, era todo descampado. Y tengo la imagen de esa pradera nevada. Vivíamos en casa compartida con otra familia, compartiendo cocina, en una habitación, había que ir a la fuente a por agua todavía en esa época. Y ahí nos fuimos al año siguiente mi padre dio la entrada en un piso en la colonia Sandy, que eran 2 calles. Sandy ya existía, Hogares fue el nuevo barrio,
y eran 2 calles sin asfalto, de pisos de 4 plantas, donde la clase obrera de alguna manera empezaba a ascender, a sentir que vivíamos despegados del suelo, emigrantes llegados de todas partes, castellanos, extremeños, andaluces. Calles de tierra sin luces, éramos todos iguales, dispuestos a echar raíces, ¿no? La verdad es que yo sin ese barrio no hubiera sido el que he sido, la persona que yo he sido. O sí, no lo sé, pero creo que hay un factor que influye en mi vida y en la vida de muchos jóvenes de aquella generación, que tiene que ver con Vallecas, con un barrio con unas características especiales y con un movimiento que se está generando contra la dictadura, que engloba la iglesia más progresista. En mi barrio los curas eran franceses, los hijos, les fils de la Charité, curas para el mundo obrero, con algunos españoles y con pisos, ellos vivían en los mismos pisos que nosotros, y con pisos donde vivían estudiantes que querían ser curas obreros, que venían de Zamora y de otras ciudades de España. Ahí se crea un caldo de cultivo para un chaval que se hace trabajador a los 14 años, botones como éramos todos, y que tiene solo una salida, que era la que existía en esos barrios, una vida de trabajo y los fines de semana ponerse un poco guapo e ir a las discotecas, ¿no? Ahí la vida te da la vuelta y unos cuantos no queremos hacer solo eso y empezamos a crear conciencia, a pensar, a leer, a tener reuniones, a discutir, a crear barrio, y yo creo que de ahí nace las inquietudes de este que se hace cantante, porque quería ser cantante, yo era un niño cantante, quería ser Joselito, quería ser Manolo Escobar, pero es verdad que cuando desde la toma de conciencia del obrero que soy, del campesino que he sido, la conciencia de clase que asumimos, leímos los derechos del joven trabajador, empezamos en el trabajo a protestar en unas oficinas herméticas que eran sitios donde había una sumisión al jefe y que temblaban. O sea, en mi oficina eran 5 personas, aparte del Botones que era yo, y cuando el presidente, que era un fascista, que entraba taconeando y se lo oía desde el primer piso, cuando él entraba todos temblaban. El director, que se llamaba como mi padre, se ponía colorado y tenía una verruga aquí que se le encendía. O sea, era miedo. O sea, los trabajos no existía el derecho de los trabajadores como ahora, ¿no? Había un tipo de relación que era malsana. Si yo hubiera sido novelista, yo hubiera escrito una novela sobre la vida de esa oficina, donde yo estuve 6 años de mi vida, ¿no? La suerte de salir a las 3 y de tener las tardes libres que me servían para seguir aprendiendo, para reunirme en cada parroquia obrera de Vallecas con grupos de jóvenes de mi edad. Me construí una pequeña librería en la única habitación donde vivíamos los 5 hermanos, detrás de la puerta, con un mueble bar que me servía de mesa. Y yo creo que ahí empezó la formación del joven que quería seguir siendo trabajador, pero que quería tener cultura, que quería tener capacidad crítica, conciencia de clase, que quería luchar, que quería ser más obrero todavía. Estuve a punto de salirme de la oficina y me presenté a unos exámenes de una fábrica que no me admitieron. Estuve estudiando por la noche 1 año en la avenida de la Albufera electrónica para ser obrero. Pero al mismo tiempo ahí se fue creando un mundo cercano entre la guitarra y la palabra y la militancia, donde no estaba separado, iba todo unido. Yo era un cantante porque era militante. Y no era cantante para ser famoso, ni para ganar dinero, ni para nada de eso, ¿no? Era cantante porque de pronto, a través de la poesía, a través de la música, yo veía que éramos capaces de llamar la atención de los jóvenes y traerlos a nuestro redil, ¿no? Y llegó un momento que yo era responsable de la Juventud Obrera Cristiana de Vallecas, con 18 y 19 años, y llegó un momento que se decidió, en discusión en el barrio con mi grupo, con los jóvenes, que yo me tenía que dedicar a cantar. Que ahí había una labor que hacer con la música y la guitarra. Cuentas que tuviste una relación compleja con la canción española, que digamos era tu primer referente de infancia, las cosas que tú cantabas, Joselito, tal, pero claro, la canción española, salvo excepciones muy concretas como Carlos Cano,
tenía una vinculación ideológica muy conformista. Entonces, digamos que hay una parte de tu vida en la que rompes con eso. Totalmente. Y tardarás muchísimo en recuperarlo. Totalmente, quiero decir, ahí se cierro un grifo que es la música en la cual yo he crecido y he mamado y he escuchado a todas horas en la radio, a mi padre arando, a mi padre trabajando, a mi padre en casa. Mi padre era un coplero, sigue siendo un gran cantador a sus 98 años, ¿no? Pero es verdad que el régimen de alguna manera se había apropiado de las raíces y de las señas de identidad de esa cultura, de la copla, como en Portugal con el fado. Había pasado lo mismo, ¿no? Posiblemente gente que hasta era de izquierdas, cantantes de copla, se veían obligados a asistir a las fiestas que la señora Carmen Polo hacía en el Prado o en los teatros y obligaba a ciertos cantantes a ir a cantarles. El caso más claro debía ser Juanito Valderrama, que era un hombre con conciencia y un hombre que venía de la izquierda, pero que supo estar ahí en ese equilibrio. Los jóvenes de mi generación, no solo yo como cantante, sino todos, huíamos de esas coplas. Te costaba trabajo porque estaban dentro de ti y te veías cantando Madrecita María del Carmen. Es decir, en cualquier momento saltaba en ti ese jilguero que estaba dentro, ¿no? Pero es verdad que yo cierro ese grifo y nunca utilizo esas armonías, esas fórmulas, aunque en mi primer disco están. En mi primer disco, Fidelidad, a nivel armónico hay medios tonos, es muy Paco Ibáñez, que es un referente, el primero del que yo aprendo, hasta la forma de colocar la voz. Yo tengo una forma natural de emitir de coplero, ay, y esa forma ya no es mi forma de cantar. Canto como los curas, canto con la voz engolada, poniéndolo ahí una máscara, que a mí en el fondo no me llena, no me gusta, ¿no? Pero no encuentro otra voz. Han pasado muchos años hasta que yo he aprendido con los africanos, con los brasileños, a cantar para adentro, a emitir. Cuando me retiré en el 79 fui a clases de canto por primera vez y tengo toda la técnica del mundo. Yo puedo cantar cualquier cosa hoy día, ¿no? Y es de mayor, ahora ya 15, 20 años, que posiblemente ese grifo que yo cerré, la goma se ha ido picando y poco a poco va saliendo esas influencias, ¿no? He sido capaz de componer para poemas de Miguel Hernández que ha cantado Carmen Linares. A Juan Valderrama le hice el anterior disco 5 canciones, ahora mismo le acabo de componer 8 poemas, que está haciendo un disco de mujeres poetas, y le acabo con Pedro, mi Pedrito, que hemos compuesto 2 juntas, pero siento que para mí es muy fácil componer en copla, componer en fado, componer en ranchera, componer en bolero, toda aquella música de mi niñez que yo renuncié a ella, porque no solo es la copla. Muchos ritmos y muchos conceptos yo no los he empleado en mis composiciones del cantautor que soy. Ahora todo eso se ha diluido, la balsa de aceite es amplia y no tengo prejuicios. O sea, de alguna manera la música está en mí. Sé que soy un cantarín flamenco, sé que el flamenco está en mí y aunque no domino los palos, soy capaz de crear una melodía al instante y que esa melodía sea trasladada por alguien que sepa a una bulería, a una soleá, a un fandango, a un tango, a un jaleo extremeño. Y creo que me enriquece, o sea, que en el fondo volver a tu niñez, volver a tus raíces y rescatar esa savia que estaba ahí y que no ha sido nunca utilizada. Siento que cuando, por ejemplo, en el disco anterior le hice una copla entera, letra y música, que se llama Me llamo Juan Valderrama, que habla de la familia Valderrama, de la misma rama, del mismo árbol, de Dolores Abril, de los dolores de Abril parido, o sea, un juego ahí muy bonito, pero cuando yo me oigo cantar eso, antes de grabárselo, oigo a Joselito. Estoy oyendo constantemente aquella voz finita y aquella manera de modular, ¿no? Quiero preguntarte por alguien que es quizá uno de tus primeros maestros de la guitarra, que es Fabriciano Prieto, un seminarista que es, digamos, el que te susurra cosas al oído cuando tú tienes tu primera guitarra con 16 años. Sí, ahora mismo es el jefe de la Catedral de Zamora. Él siempre fue un músico, pero fue cura.
Y me lo encontré el año pasado, que le di la bronca porque llevaba peluquín y él está, llevaba mucha colonia. Está en Zamora, él. Sí, sí, Lo voy a tiene buscar. 80 y muchos años. Había un grupo de zamoranos viviendo en la colonia Sandy que estaban estudiando para curas obreros, y entre ellos Fabri, que tocaba la guitarra. Sabía música. Hay un zamorano muy famoso, el padre Manzano, que está casado hace muchos años, pero que es el mayor folclorista de Castilla y León, el cura Manzano. Él hizo el disco famoso, el más famoso disco de los Salmos, Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Yo cantaba con 16 años, cuando no había compuesto todavía, poemas de Bertolt Brecht musicados por el padre Manzano. Doctrina y teoría de Galileo, de Bertolt Brecht. Y entonces Fabriciano fue el primero que me enseñó los acordes. Yo aprendí básicamente como aprenden aquellos que no van al conservatorio. Los acordes son posturas de 3 notas, que es fácil retener. Y ahí aprendí 4 o 5 acordes, y un buen día, desde la poesía, desde el leer poemas, que empecé con 15 y 16 años. Recuerdo que en la oficina con 16 años tenía un cuaderno, porque yo allí tenía mucho tiempo, no hacíamos nada en esa oficinucha, un cuaderno donde yo iba apuntando todos los libros de todos los poetas que leía, y a su vez todos los libros que esos poetas tenían y su biografía y a qué generación pertenecían. De alguna manera estaba intentando crearme una forma de aprender y de entrar en el mundo de los poetas, ¿no? Me ha costado una vida aprender a escribir. O sea, en el primer disco mío del 72 que me prohibieron en Barcelona, hay una letra de amor que si hoy día te la canto dirás, joder, el niño este que malo era, ¿no? En el segundo disco, en el mismo disco que se volvió a grabar, Fidelidad, con alguna otra canción, hay una letra mía, Nanas para traer un niño al mundo, que ya tiene nivel poético. En el disco segundo, Vallecas, en la canción Vallecas, vengan a ver, es letra mía. Eran cuentagotas. O sea, yo no tenía capacidad para contarme en canciones. Entonces por eso musiqué a los grandes poetas en aquel tiempo, o devoraba a los poetas buscando la canción que me contara, ¿no? Por eso cuando he releído en el centenario de Miguel Hernández a Miguel, he descubierto a un Miguel que yo no había leído de muchacho, y he musicado de un tirón 20 poemas, porque me di cuenta que eran coplas, que eran estructuras de romances, que eran estructuras de bulerías, que Miguel escuchaba esa música y estaba influenciado por ello, ¿no? Y encontrar, creo, tu yo poético me ha costado tanto como encontrar mi voz, ¿no? La voz que a mí me gusta. Y hoy día, hace ya 20 años o más, o 25 supongo, que yo me oigo y me admito y me gusto, pero en los 70 lo pasaba fatal. O sea, llegaba a casa de los amigos y me ponían mi disco y yo, que quitas eso, que no me lo pongas. Porque yo lo sufría, o sea, cada final de frase me hacía algo en el estómago. Yo sabía que no, que aquella no era la manera que yo quería de cantar, ¿no? Pero así todo, con los años uno descubre el valor de aquellas canciones, la fuerza que teníamos como jóvenes, ¿no? Tengo la anécdota de que me pasa hoy día cuando me piden una canción de aquellos años, la canto con mala leche, me hago daño en los dedos, porque era como cantaba en aquel tiempo, cantábamos enfadados, arrugada la frente, ¿no? Yo aprendí a cantar sonriendo, aprendí a cantar para adentro, hago hoy día lo que quiero, ¿no? Y yo creo que eso es también mi triunfo personal, ¿no? Haberme encontrado en esos dos aspectos. En aquella época hiciste algunos viajes por Europa en los que conociste a muchos trabajadores españoles que habían tenido que emigrar, que además, digamos, estaban en ambientes políticos diferentes a los que tú conocías en Vallecas. ¿Qué recuerdas de aquellos viajes para cantar a los emigrantes? Para mí era un curso de formación política, social, personal, ideológica. Recuerdo la primera salida fue con 16 para 17, el primer verano, a Francia y a Bélgica. La segunda fue a Alemania, 5 ciudades. La tercera fue a Italia, con sindicatos italianos, un mes entero conviviendo con ellos en la zona de los Alpes. Y la verdad es que siempre regresaba pletórico y lleno, y habiendo aprendido cosas que transmitir a mis compañeros del barrio, porque todo esto era una cadena. Recuerdo cuando me fui a Barcelona a grabar mi primer disco, nosotros éramos jóvenes cristianos
que en aquellos años luchábamos por ser más libres, pero hasta en el aspecto sexual también. Estábamos súper condicionados por la Iglesia, por una manera de entender el sexo sucia, pecaminosa, oscura, oculta, cuando era todo lo contrario. Recuerdo haber leído a William Reich en Barcelona y haber alucinado, y haber hecho a multicopista el libro y habérmelo traído a Vallecas y repartirlo a mis compañeros del barrio. O sea, la liberación no era solo desde el lado ideológico y político, era desde el lado más íntimo y personal, que era tu propia sexualidad, ¿no? Aprendíamos en todos los frentes, y cada vez que salía al extranjero para mí era eso. Recuerdo haber conocido a Enrique Barón, abogado laboralista de la USO, dando un curso a los emigrantes trabajadores en Alemania, en Düsseldorf, en Essen, en Frankfurt. Haberle conocido allí, yo con 18, él con 20 y tantos, ¿no? Creo que lo que me ha dado la música y la canción ha sido un camino muy largo donde aprender, donde encontrarme con miles de personas que me han aportado cosas de las cuales he aprendido, de haber compartido los sueños, las utopías, las revoluciones que nos inspiraban, que no las conseguimos, pero en ese trayecto fuimos capaces de vivirlo con toda la fuerza. Hasta vivimos el socialismo, el repartir a partes iguales, en donde lo material no tenía lugar en nuestras vidas, ¿no? El dinero no existía, existía para compartirlo, el que lo tenía lo daba. Me fui de casa con 20 años, como todos los de mi generación que aspirábamos pues, a tener un espacio para ti y a salir de las faldas de tus padres que te limitaban y que de alguna manera tenían miedo de todo lo que hacías, porque en ellos estaba inoculado el miedo del franquismo y de la guerra civil, ¿no? Eran adolescentes cuando la guerra. Y en el fondo lo de Europa siempre me gustó porque para mí fue una universidad, no fue una escuela. Tus dos primeros discos, uno antes de la muerte de Franco, Vallecas en el 76, se ubican en un periodo de auge de la canción protesta. Pero digamos que poco después, cuando empieza a haber partidos políticos legales en España, cuando empieza a haber un debate político de otras características, digamos que se estrecha el espacio cultural y político de los cantautores. ¿Cómo vives esa crisis, digamos, de la caída en desgracia de la canción protesta y el surgimiento de una nueva cultura mucho más conformista, más hedonista, si quieres, lo que abrirá la puerta a la movida madrileña, a la hegemonía del Partido Socialista que digamos, toma distancia de lo que habían sido los años 70. Y desmoviliza Primero lo vivo como joven, no tanto como cantante, sino como joven que vive el primer desencanto político. Nosotros cantábamos para toda la izquierda, daba igual las siglas, daba igual. Y sobre todo aquellos que no teníamos siglas personales y que no estábamos militando en ningún partido concreto. Cuando llegan las primeras elecciones, en el 77, yo apoyo a la CUP, Candidatura de Unidad Popular, el MC, los movimientos cristianos de base, y apoyo a Tierno Galván también. Eran en momentos donde todavía somos capaces de cantar gratis en las elecciones, que luego ya empezamos a cobrar a las siguientes. Era una opción personal. Pero yo vivo el 78 y el 79, que fue cuando me retiré en el 79 y cuando de alguna manera cierro esa biografía. Yo lo vivo siendo señalado por la extrema derecha, con amenazas de bomba en los teatros donde canto, con perros policías. Tuviste también un incidente en televisión española. Por ese programa, claro, por ese programa del Yo Canto, que es grabado en el 77 durante las elecciones, y sale un mitin de la CUP y un mitin del PSP. En el mitin del PSP salía una bandera republicana en el escenario abajo. Bueno, ese programa da pie que se emite en el año 78. O sea, Suárez nos da un programa 3 meses antes de las primeras elecciones a los cantantes prohibidos de este país, 20 cantautores de todo el Estado español, con dinero, con directores de cine de izquierdas a nuestro servicio, para decir aquí ha llegado la libertad, aquí ya no hay dictadura. Y mis análisis son todos políticos. Yo soy un joven todavía de Vallecas, de barrio, y digo esto es una trampa, esto es mentira. Nos quieren silenciar,
nos quieren callar la boca y decir aquí no ha pasado nada. Entonces yo hago un programa desde una óptica y desde una visión más política que musical. Yo no voy a lucirme, no voy a que mis canciones sean el centro de ese programa, sino que al hilo de mis canciones quiero contar nuestra historia, los emigrantes que hemos hecho Vallecas, cómo hemos vivido, qué es Vallecas en aquel tiempo, etcétera, etcétera. Filmando una canción aquí, me voy a Sandy sin avisar, por la mañana montamos las cámaras y 500 niños con las madres, entre ellas la mía, se reúnen y cantan con nosotros, vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos que te viene el plan parcial, que no me acuerdo si es así la letra. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos que te pilla el plan parcial. Los que nunca aquí vivieron han elaborado un plan, pero se les ve el plumero. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos que te pilla el plan parcial. Han elaborado un plan para dejarnos sin casas, sin vecinos, sin amigos, y aunque crean que nos hace gracia, vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. ¿Quién ha dado vida al barrio? ¿Quién tantos años vivió? Sin luz, con barro, sin agua, ese hemos sido tú y yo un día y otro día, luchando por un jornal que nos es robado por los mismos que han hecho el plan. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. El plan lo haremos nosotros, un plan distinto verás, razón y fuerza son nuestras, también sabemos pensar, de aquí no nos echa nadie, de aquí no nos moverán, si nos buscan aquí estamos, y viva la organización popular. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Plan, 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 fuera el plan, 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 fuera el plan, fuera el plan, fuera el plan. Entonces, ese programa que lo ponen en el 78, aparte de todo lo que nosotros hacíamos y que estábamos ya señalados, evidentemente es un antes y un después. Mi programa fue el tercero, era los viernes sin anuncio después del 1, 2, 3, en la franja horaria de máxima audiencia, sin anuncios después del 1, 2, 3, los viernes. Sale el de María del Mar Bonet el primero, el segundo el Aute y el tercero el mío. Yo lo veo en el barrio, en Vallecas, no lo veo en color todavía, por tanto no veo la bandera republicana. Y al día siguiente somos linchados en las primeras páginas de todos los periódicos, el Alcázar. Bueno, dimitió el responsable de música de TVE, ¿no? Por eso. Dimitió Rafael Ansón, le hizo dimitir la vieja guardia franquista. Era la mano derecha de Suárez, el que le había hecho ganar las elecciones. Y hacen dimitir a Rafael Ansón. Evidentemente, allí hay un chorreo de artículos en El País, de solidaridad de todos los directores de cine. Eso me marca para ese tercer disco, que yo lo había hecho con Fausto. Para mí Fausto, después de José Afonso, es el más grande de los cantautores portugueses, un gran músico, criado en Angola, muy africano. Y él produce y arregla mi tercer disco, y me monto una gira
para presentar ese disco con él, con Sergio Godinho, que es otro de los grandes cantautores portugueses, Raul Quiao, que es un instrumentista que hoy día es el mayor músico de jazz de Portugal, y 2 músicos más. Y ahí empieza una gira que se tiene que cerrar por amenazas de incendio en los cines, en el Alcalá 2 días y amenazas de bomba, con los perros policías. Y es a partir de ahí que yo me retiro. Y tu pregunta tiene que ver con ese momento. Yo vivo el desencanto desde la política, como posiblemente vivamos hoy día, en estos momentos, el desencanto de que no os hayáis puesto de acuerdo para formar gobierno, ¿no? Pero es verdad que no solo lo vivo yo. Jóvenes que habían dejado sus estudios, que habían dedicado sus días, sus horas a la colectividad, desde el altruismo, desde la generosidad, gente que se había creído a pie juntillas la revolución, de pronto hubo gente que no lo superó y tuvo que ir al psiquiátrico. O sea, el desencanto no era algo banal, era algo real, era algo que te tocaba adentro, ¿no? Y mi tristeza me empapó de tal manera que yo dejé de cantar, yo quise dejar de cantar. Empecé a dudar de mí, de mis canciones, de si el éxito era mío o era de un movimiento social y político que nos arrastraba. Y tenía que, como cristiano que era, de izquierdas, marxista, tenía que hacer revisión de vida. Muy pocos compañeros se retiraron. Pienso que yo fui el único que se retiró. Y yo estuve 2 o 3 años, tuve la suerte de que se abrió, Margallo llegó a Vallecas, montó el Gallo Vallecano y me metí ahí a trabajar y de alguna manera eso me ayudó a sobrellevarlo, ¿no? El año 79 para mí, el año 80 y parte del 81 son años de mirar, sobre todo el 79, me quedo para adentro, me he tomado un tripping por ahí y me he quedado medio colgado también, porque en el fondo nosotros también hemos jugado con todas las drogas en aquellos años. No quiero hablar con nadie, mi vida va para adentro, me cuesta trabajo salir de ese pozo, me cuesta mucho trabajo. Pero finalmente, es decir, yo sé que quiero seguir siendo cantante y quiero aprender mi profesión, entonces yo me apunto por primera vez a clase de canto, toco más la guitarra, intento escribir mis letras y bueno, ahí vuelvo ya con un disco en el año 81 para el 82, donde realmente el camino se ha estrechado, como tú decías, y no hay lugar para alguien que viene de la historia que yo traigo, y menos yo, que estoy señalado todavía. Entonces me dicen en las radios, no me dan bola, los tipos que habían escrito sobre mí maravillas de pronto desaparecen, me dicen que no hay razón de ser, que una vez muerto Franco nosotros no tenemos razón de ser. Y ahí empieza otra aventura de los 80, en la cual yo tengo que luchar por mantener un hueco en esta profesión. Y lo consigo, y aprendo, y soy capaz de tener una banda y de saltar y de bailar, pero sin perder en el fondo tu esencia. Me salva también un programa que me dan en la tele, El Ciego de la Tele, que contradice aquello que me estaban diciendo, donde me dicen que la canción política no tiene razón de ser, y ese ciego canta en la calle cada semana 2 canciones que tienen que ver con lo que cuentan los periódicos, la ley de incompatibilidades, la ley del aborto, las drogas, los juguetes de Navidad, o sea, cantidad de temáticas sociales, todas las canciones hablaban de eso, y un tipo ahí con la guitarra en la calle, que las grabábamos en las calles, y de pronto le doy la vuelta, y algo que nunca habíamos tenido, que era presencia seguida en televisión, durante 3 meses, los domingos, después del telediario también, donde toda la familia está reunida, descubren a un tipo ciego que canta y mi nombre no salía. Al tercer día sé que en los curros se comentaba qué dijo, en los lunes se decía qué cantó ayer el ciego, ¿no? Ese personaje me abre las puertas, es decir, vienen las revistas del Corazón a Cerro del Tío Pío a hacerme entrevistas, lecturas y no sé quién, a mí que nunca me habían hecho eso, ¿no? Y a partir de ahí, de alguna manera se me abren las puertas, o es más fácil que el camino se me abra otra vez, a nivel de poder grabar y a nivel de disco. Y la verdad es que son unos años interesantes, por más que yo los tengo olvidados y no les doy la importancia que tuvieron, existía la movida, pero existía una movida en todo Madrid y en todos los barrios. Por primera vez, los vallecanos, yo salgo de Vallecas a divertirme a Madrid. Yo no salía, hasta el año 79 yo no salía de mi barrio. Era estigmatizante. En mi barrio teníamos todo. ¿Te compraste una chaqueta para no parecer de Vallecas? No, eso fue cuando era muchacho. Cuando íbamos a bailar a la calle Atocha al consulado, y obligué a mi madre, que mi hermano era sastre, a que me hiciera un traje, que me puse 5 veces un traje azul. Porque cuando bailábamos,
con las chicas en el consulado, si decías que eras de Vallecas, se retiraba. Era un barrio navajero y con muy mala fama, ¿no? Pero eso fue antes. No, en esa época ya no usaba traje. Hay unos años en los que, de alguna forma, los cantautores, yo tengo la sensación de que sobreviven en sus culturas muy pequeñas. O sea, yo me acuerdo pues, conocerte a ti, conocer a Daniel Biglietti, a Paco Ibáñez, por las cintas que ponían mis padres en el coche. Y digamos que eso durante mucho tiempo está apartado del mainstream. De hecho, hay un comentario tuyo, cuando aparece Ismael Serrano, que es alguien de mi generación, que es muy parecido a lo que decía mi padre. Mi padre decía, pero coño, esto suena a mi época. ¿Esto qué coño es ahora? O sea, esto es como si los de mi época volvieran a cantar ahora. Y sin embargo, funciona muy bien porque yo creo que hay una generación de los que hemos mamado ciertas cosas en las cintas del coche que de repente nos reencontramos con algo que forma parte de nuestra biografía sentimental. Es capaz de... Sí, sí, para mí al principio era inexplicable. O sea, es decir, en el concepto musical y en el concepto de una manera de ser cantautor que no se pareciera a aquellos cantautores de donde yo vengo, evidentemente para mí era extraño. Y sin embargo la coherencia de Ismael nos ha demostrado a todos que eso es válido, que ese discurso y que esas palabras y que esa poesía y que esa manera de hacer música está por encima de la comercialidad, por encima de influencias, y que él solo ha sido capaz de crear, y más en Latinoamérica. O sea, yo he estado en Argentina hace 2 años y él estaba en el Rex, el mayor teatro, 3 días seguidos, 4 días seguidos, llenando el teatro, ¿no? Yo creo que ha habido, a partir de final del siglo, como que el cantautor se ha diluido, que han quedado algún ejemplo de los jóvenes que venían, pero que muchos de ellos, sobre todo, se han quedado en la anécdota poética y en el cantarse al desencanto del desamor y del yo, y se ha creado ahí un mundo onanista casi. Yo creo que desde la crisis en adelante, en el siglo XXI, los jóvenes que viven esa crisis y que son adolescentes tienen otra conciencia que tenía la generación de mis hijos mayores con relación a mi hijo Pedro. Y se llevan solo 4 años. Y se llevan solo 4 años. Pero es verdad que ellos lo tuvieron todo, vivieron todo, y nadie les llevó a ese grupo donde tendrían que ser jóvenes preocupados por la realidad social, jóvenes comprometidos, jóvenes luchando por un futuro. Ha habido una generación que no ha participado de todo eso, pero ahora viene otra generación que sí, que son los que han vivido la crisis, que son los que ven que no tienen futuro, que son los que ven que volvemos a situaciones que creíamos superadas, donde el emigrante teníamos que saber ponernos en el lugar del otro para acogerlos y ser buenas personas, como yo quería hacer ver en mi poema En las fronteras del mundo, pero cuando llega la crisis ya no hace falta ponerse en el lugar del otro, porque ya somos nosotros ese otro. Nuestros hijos se tienen que ir a Londres a hacer los trabajos que los ingleses no quieren hacer, como estaba pasando en España con gente de todas las razas y culturas que han venido a hacer los trabajos que los españoles en tiempos de bonanza no queríamos hacer. Entonces ahí hay una generación de cantautores que posiblemente vuelve a enarbolar la palabra, la poesía, la guitarra como un arma arrojadiza, como una manera de luchar, como una manera diferente de ser cantante, ¿no? Antes de pasar a la rueda de reconocimiento, te quiero preguntar por el hecho de actualidad, que es casi, digamos, como un choque cósmico. O sea, nadie se podía imaginar que la torpeza de la derecha hiciera que de repente a Luis Pastor y a su hijo Pedro Pastor les censuren un concierto en Aravaca, y digamos que eso abre una discusión a nivel estatal que hace que se os vuelva a escuchar a los dos, y que hay además como un encuentro entre esas dos generaciones que vincula a padres y a hijos, porque esto, digamos, ha generado conversaciones en muchas familias, entre los que te han escuchado toda la vida a ti y entre mucha gente joven que escucha a Pedro. ¿Cómo habéis vivido todo esto? Hombre, la verdad es que Pedro y yo tenemos una complicidad muy grande, ¿no? Sí, es real que desde que Pedro cogió la guitarra a los 14 años y empezó a hacer canciones, y sobre todo a los 16, cuando pidió un año sabático para decidir si era cantante o seguía estudiando, porque Pedro era un gran estudiante, y es verdad,
A partir de ahí había habido 2 años, a los 14, a los 15 años, y siendo más niño, pero sobre todo a los 14 que empezó a estudiar guitarra, que Pedro, cuando podía, venía con su madre y conmigo de guitarrista. Y había habido una tradición, porque pensamos que los hijos de padres separados lo pasan muy mal y son infelices. Pedro, los otros 2 tienen otros padres, mi hijo Juan y el hijo Domingo de Lourdes, tienen otros padres. Cuando llegaba el verano, ellos iban un mes con nosotros, padres. Y mi hijo se sentía el desgraciado porque solo tenía un padre y una madre, ¿no? Le tocaba quedarse con nosotros, venir a Extremadura, al camión de la Junta donde cantábamos por pueblos pequeños. Desde los 3 años que le hice grabar Por el mar de mi mano, la cancioncita esa, pues él venía, vendía discos con 7, 8 años, se subía al escenario cuando quería. Entonces, entre él y yo siempre ha habido una complicidad. Es verdad que a mí Pedro me ha sorprendido, porque Pedro con 13, 14 años escuchaba flamenquito de este rancio, estopa, rap, no sé qué, pum pum. Yo nunca pensé que Pedro orientaría su música desde aquel cantautor que entronca con mi tradición, ¿no? Y a mí es verdad que cuando empezó con 16 años, las primeras veces que le veía cantar sus canciones, a mí se me caía la baba, yo alucinaba. Porque yo he oído a todos los cantautores de este país, de todas las generaciones, y los he recibido, los he ayudado si he podido, y sé el talento que hay que tener para escribir una canción. Y a mí, Pedro, me sorprende muchas de las veces, ¿no? Pero es verdad que nuestra complicidad nos lleva a vivirlo no tanto desde el padre y el hijo que comparten, sino de 2 compañeros de profesión que se asumen posiblemente desde los mismos postulados. Él con más inteligencia que yo, porque es más joven, intenta no cometer errores que yo posiblemente he podido cometer a lo largo de mi vida, de los cuales no me arrepiento, por supuesto, pero posiblemente esa naturalidad que se da entre mi hijo y yo en el escenario se da fuera del escenario. Intenté buscar tu imagen y la noche era una loba que se iba. Llueve lento en la avenida y los árboles me miran al pasar. Me sumerjo en ese río de los coches y la gente que camina. Una vez más, una vez más, una vez más. Los relojes se han parado, pido fuego y alguien pasa, va corriendo. En los cubos de basura, una sombra busca algo que comer. Llueven los escaparates y unos jóvenes se besan en la acera. Va a amanecer, va a amanecer, va a amanecer, va a amanecer. Buscaré tu cabellera de lejano cometa. No estaré ni un solo día cansado de soñar. O sea que ahora mismo en casa están conviviendo músicos amigos suyos. Yo he estado 2 años conviviendo con ellos, al final me he hecho un apartamentito allí en el jardín para mí solo, pero en el fondo hemos creado como una corrala, un mundo casero por donde vienen compañeros de mi hijo de Latinoamérica constantemente a vivir, a pasar una semana, a vivir 10 días, poetas, músicos, actores. Hay un mundo ahí que nos une y sobre todo de una manera natural, nada ficticio, ¿no? Desde el cariño. Estamos llegando al final. En la rueda de reconocimiento yo te lanzo algunos nombres propios y en 3 o 4 frases como mucho tú me los describes. Paco Ibáñez. El más grande de los cantautores, el primero para mí, el que marcó el camino y el que no abandonó nunca ese camino. Raimon. El segundo. Hay una discusión en quién hizo la primera canción, si Paco Ibáñez o Raimon. Unos dicen que Raimon, otros dicen que Paco Ibáñez, al principio de los años 50. Un referente de la nova cançó que se quedó para mí en los años 70.
Es decir, ha habido gente que ha vivido de lo que fue en aquellos años, por más que hayan grabado discos, no han sido capaces de trascender como fueron capaces de trascender en aquel tiempo. Pedro Guerra. Pedro Guerra fue para mí la puerta que abrió a nivel armónico y melódico, la que abrió las capacidades de mi voz. Es decir, cuando llegó a Madrid, que yo ya le conocía, que me había llamado muchas veces, pero cuando se vino a vivir a Madrid, el Pedro Guerra que de ese momento era un hombre sabio, que dominaba la guitarra como nadie, de las dos manos, que tenía estructuras de las cuales yo llevaba años aprendiendo a través de Yaván, de Caetano, de Gil. Él ya sabía todo eso. Y cuando le convivimos en el 93, que me fui a Tenerife y le di mi diario para que me musicara, posiblemente ha hecho el disco más bonito que yo ya he hecho, que se llama Diario de a Bordo, todo música de Pedro. Ismael Serrano. Ismael Serrano para mí es la coherencia de alguien que desde joven tiene claro sus orígenes y apuesta por una canción sin fisuras, por una canción comprometida, por una manera de ser cantautor en la vida, desde la crítica, desde la poesía, desde la palabra y desde la coherencia. Luis Suárez Rufo. Luis Suárez Rufo fue el alma de los adolescentes de la colonia Sandy Hogares. Llegó de París en el año 68, estaba estudiando allí con los curas obreros, me trajo el primer disco de Paco Ibáñez, iba a los bares, era un activista, tenía una capacidad sorprendente para aglutinar a los jóvenes y llegado el momento no quiso ser cura y se hizo mi manager y fue 17 años mi manager, el anti-manager, era el hombre más bueno del mundo, flaquito, tímido, era el anti-manager, pero fue mi hermano Rufo, vivimos en la Casa Baja juntos durante años y acabó viviendo, nos dieron cuando tiraron la casa el piso de Fontarrón y yo se lo dejé para él, que vivía con una chica, tenían un hijo y yo me fui de aquella casa y se la dejé para toda la vida, murió hará 8 o 10 años. Y era un personaje del barrio. En Vallecas, Rufo era un hombre a tener en cuenta. Nos queda solamente el cuestionario. ¿Un libro que recomendarías leer a todo el mundo? Para mí, personalmente, de los libros que más me han ayudado a partir de los 80, sobre todo, en los momentos que estaba abajo, era el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Primero porque se puede leer por cualquier página, no necesitas leerlo seguido. Segundo, porque siento que es un espejo, un libro de cabecera, un libro para tenerlo en la mesilla, para reflexionar, para conocerte, para verte, para mirarte en los espejos deslumbrantes de aquel Pessoa. ¿Una película? Una película, ahí me pillas, ahora mismo me pillas en blanco. Pero una película que nos ha marcado a mi generación fue Amarcord. A los 14 años yo vi Amarcord y esa película nos dejó empatados a los adolescentes de aquella generación. Y ya la última pregunta, que es muy difícil para un cantautor, pero digamos, si cuando mueras tuviera que sonar una canción, ¿qué canción elegirías? Soy la que me cuenta. La que me cuenta a mí, pero que cuenta a millones de españoles de mi generación, pero sí, es verdad. Soy, creo que es al igual que el poema que fue de los cantautores o esta memoria, creo que es la canción, son mis memorias antes de escribir estas memorias. O sea, en Soy yo, por primera vez llego al yo poético. Diario de a bordo por el mar de mi mano y Soy es una trilogía de propuestas de viaje hacia el interior hasta la llegada al puerto del ser, donde yo realmente me he encontrado en ese viaje durante casi una década, ¿no? Pues ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Brindo por la izquierda de este país para que aprendamos desde la generosidad, aprendamos a estar juntos, a vernos desde una mirada tranquila y sobre todo a no darle herramientas y armas a la derecha para que gobiernen. Creo que en este país somos más de izquierdas que de derechas. Muchísimas gracias, Luis. A vosotros y a ti.